Hola, buenas tardes. Bueno, lo que vamos a ver en esta clase es, dentro de la unidad 3, los puntos, apartado primero, los puntos 5 y 6, que hablan de la transmisión de las obligaciones y el reconocimiento de deuda. En primer lugar, dentro de la dinámica funcional, una de las posibilidades que se pueden dar es que las obligaciones se transmitan. La transmisión significa la modificación subjetiva, sea del polo activo, porque cambia la persona del acreedor, o sea, del polo pasivo, porque cambia la persona del deudor. ¿eh? El origen de esa transmisión puede estar en el acuerdo de las partes o puede ser un efecto derivado de la ley. En el primer caso, van a tener por ejemplo, la cesión de derechos, y en particular la cesión de créditos, es cuando se transfiere la calidad de acreedor por parte de una persona a otra. Y en esa cesión es un contrato, así que el efecto transmisivo surge a partir del acuerdo. Y también puede ser por efecto de la ley, podría ser el supuesto de que alguien realice un pago por subrogación, supóngase de un tercero interesado, que paga una deuda de otro, se va a colocar en la posición que tenía el acreedor originario con relación a su deudor. La transmisión de las obligaciones, ustedes ya lo saben, lo han visto en unidades anteriores, puede ser por acto entre vivos o mortis causa. Si es por acto entre vivos, siempre tiene que recaer sobre una obligación en particular, una sucesión a título singular. Si es mortis causa, puede tratarse de una sucesión universal o eventualmente particular a través de lo que se denomina un legado. En el caso de la transmisión de las obligaciones del sujeto activo, si bien hay diferentes figuras o instituciones, vamos a estudiar esta de origen contractual que se llama la cesión de derechos y que está en el artículo 614. Este es un contrato que, para que pueda funcionar, tiene que existir una obligación de manera previa, es decir, tiene que haber una obligación preexistente. Esa obligación preexistente puede tener su origen en un contrato o puede ser, el origen puede ser extracontractual. Por ejemplo, si a mí, con motivo de un préstamo de dinero, yo tengo la posibilidad de exigirle a Juan que me devuelva 100.000 pesos, soy titular de una obligación, soy acreedor de una obligación, cuya fuente es un préstamo de dinero, es un mutuo, es un contrato. Ahora, puede ocurrir que Juan me deba 100.000 pesos porque, con motivo de un accidente de tránsito que he protagonizado, él me rompió algunas piezas de una motocicleta de mi propiedad y me tiene que dar el dinero para reemplazarlas. En ese caso, la obligación preexistente es extracontracto. Esa obligación, les reitero, es preexistente, es la que se va a transmitir a través de un contrato que se llama cesión de derechos. Este contrato va a ser celebrado por dos partes, una que se va a obligar a transmitir la titularidad del derecho o del crédito, que se llama cedente, y la otra es la que va a recibir esa titularidad, que se denomina cesionario. Puede ser que el cesionario reciba ese crédito a cambio de un precio o de otra prestación, en cuyo caso la cesión va a ser onerosa, o puede ser que lo haga de manera gratuita, es decir, a cambio de nada. El contrato lo va a celebrar entonces el acreedor de la obligación preexistente, que va a ser el cedente,
y un tercero ajeno a esa obligación que se va a denominar cesionario. El deudor de la obligación, que en el contrato de cesión es un tercero, no forma parte de la misma y lo vamos a llamar deudor cedido. Que no forme parte quiere decir que no hace falta su consentimiento para que se perfeccione el acuerdo. Lo que sí se requiere es que sea notificado. La regla general es que todo derecho puede ser cedido o transmitido, salvo una prohibición legal, que sea intuito persona, ¿no? O que se vincule con algún derecho personalísimo que no es transmisible por la ley, por disposición de la ley, digo, y también podría darse el caso de que no se pueda ceder un derecho porque así se ha pactado en esas obligaciones que son de origen contractual. El efecto de la transmisión hay que distinguir entre partes y respecto de terceros. Entre el cedente y el cesionario, el contrato produce efectos desde su celebración. Respecto de terceros, produce efectos desde la notificación al deudor cedido. Esto hay que hacer una aclaración acá. Ya lo vamos a ver cuando veamos lo que da de este contrato en particular, al final de la asignatura, que la cesión no solamente puede afectar al deudor cedido, sino que eventualmente podría perjudicar a otros terceros que tienen vínculos con las partes, serían, por ejemplo, los acreedores del cedente. La notificación al deudor cedido es central para que los efectos de la transmisión sean oponibles a los terceros, a todos los terceros, no solo a los que han sido notificados. O sea, es oponible al deudor cedido desde la notificación y también es oponible al resto de los terceros que podrían haber tenido algún derecho eventual sobre ese. Vamos ahora a ver la transmisión de las obligaciones cuando se modifica el sujeto pasivo, es decir, el deudor. Aquí, desde el punto de vista, desde el plano de los acuerdos, de los contratos, el código prevé tres figuras. Una que es parecida a la cesión de derechos, se llama cesión de deudas. No es exactamente igual porque acá se va a exigir que el cedido, en este caso no va a ser el deudor, sino que va a ser el acreedor, preste su conformidad a la cesión. Es decir, se trata de un contrato trilateral, requiere tres partes. El cedente, que es el deudor de la obligación persistente, el cesionario, que es el que va a asumir esa deuda y va a ocupar el lugar del deudor, y el acreedor cedido, que tiene que prestar conformidad. Prestar conformidad es una cosa, liberar al deudor originario, deudor cedente, es otra distinta. Por eso es posible que el acreedor cedido preste conformidad y además libere al deudor cedente, en cuyo caso el único que va a quedar obligado es el cesionario, o puede ser que no lo libere y en cuyo caso el cesionario queda como un codeudor subsidiario, es decir, el acreedor que no libera al deudor cedente, primero va a poder ir contra el deudor y si no se puede cobrar, va a poder ir contra el cesionario como ese codeudor subsidiario. Para que haya liberación, esa liberación debe ser expresa. En cambio, el consentimiento del acreedor cedido con la conformidad a la cesión de la deuda, esa puede ser expresa o tácita. La asunción de deuda es otra figura, donde acá no se requiere el acuerdo de las tres partes, sino que el acuerdo es entre el tercero y el acreedor. Es decir, el deudor no forma parte de este vínculo de origen contractual. Ustedes me van a decir, ¿por qué un acreedor
un tercero asumiría frente a un acreedor la obligación de otro. Bueno, puede ser por distintos motivos. Puede ser por un vínculo personal que tenga, con un ánimo de favorecerlo o darle una ayuda. Puede ser que haya entre ellos un acuerdo previo de otra índole que motive a que este tercero asuma una deuda ajena. Lo que la ley exige es que para que funcione la asunción de deuda, el acreedor debe liberar al deudor original. Si lo piensan en términos gráficos, en la cesión de deudas había tres partes que se vinculan entre sí. En la asunción de deuda hay dos, tercero y acreedor. Y por último, tienen la promesa de liberación, que es un acuerdo entre un tercero y el deudor sin la intervención del acreedor. En este caso, el tercero se compromete frente a aquel que debe a pagarle su deuda. Como el acreedor no forma parte de ese vínculo, no le es oponible esta promesa de liberación, o sea que el acreedor puede cobrarle, debe cobrarle de hecho a su deudor. Salvo que en esa promesa de liberación, la manera en que haya sido realizada, reúna los requisitos de una estipulación a favor de tercero. En ese caso, el acreedor va a poder aceptar ese beneficio o esa estipulación que ha hecho el deudor como estipulante y el tercero como promitente, y a partir de la aceptación, entonces sí va a tener una acción directa contra del tercero. Esta promesa de liberación, o sea que vincula a dos partes que son diferentes a la de la asunción de deuda, porque la asunción de deuda era el tercero con el acreedor, y en la promesa de liberación, el tercero con el deudor. Y después tenemos el caso de otra figura contractual que es la cesión de la posición contractual. En este caso en particular, la obligación, digamos, que ustedes van a transmitir tiene origen contractual y de hecho se basa en un contrato con prestaciones recíprocas que están pendientes de qué son las prestaciones recíprocas. Ya lo hemos visto. Supónganse que en una compra-venta el vendedor ha entregado la posesión de la cosa, pero se trata de un inmueble y todavía no ha escriturado, y el comprador ha pagado parte del precio, pero no lo ha terminado de abonar totalmente. Por eso es que hay prestaciones que son recíprocas, de las cuales el vendedor, algunas de esas obligaciones es acreedor y otras es deudor, y el comprador pasa exactamente lo mismo. Entonces, el problema que se plantea acá es que yo voy a transmitir una posición que ocupo en un contrato que significa al mismo tiempo que soy acreedor de algunas cosas y deudor de otras. Y esas obligaciones están vinculadas por la causa, porque han nacido de manera conjunta y se explican las unas a las otras. Es decir, yo no puedo independizar la obligación de transmitir la propiedad de la obligación de pagar el precio. Porque yo no me voy a desprender de la propiedad si a mí no me pagan el precio. Entonces, en ese caso, las figuras de la cesión de derechos y de la cesión de deudas no se ajustaban exactamente a la operación, porque hay un fenómeno único en el nacimiento de las prestaciones recíprocas. Y por eso se utiliza un contrato diferente que se llama cesión de la posición contractual. En este caso está el contratante, que es el cedente. Supónganse en el ejemplo que el que transmite la posición es el comprador. Después está el cesionario, el contratante cesionario, que es el que va a ocupar la posición del contratante cedente. Y después va a estar el contratante cedido, que en el ejemplo que les estoy dando sería el vendedor. El contrato
va a exigir que intervengan los tres, es decir, que los tres manifiesten su consentimiento. Va a tener una tendencia la ley, salvo que se haga reserva, a liberar al contratante cedente, es decir, una vez producida la cesión de la posición contractual, si ha sido admitida por el contratante cedido, el cedente queda liberado y solamente se va a entender con el cesionario. Ese efecto se explica por ese vínculo de las prestaciones, de las cuales el nuevo contratante que ocupa la posición va a ser tanto acreedor como deudor. Ya cuando veamos el contrato con más detenimiento en la unidad respectiva, vamos a ver cuál es el régimen, cómo se pueden hacer las reservas para no liberar al contratante cedente, etc. Pero la regla general es que esa cesión se produce. Bien. Y después tenemos, en el caso de las transmisión de las obligaciones que se dan por otros supuestos, el principal es el pago por subrogación. En el pago por subrogación, ustedes tienen un sujeto que es ajeno a la obligación inicial, digamos, a esa obligación preexistente, por eso lo vamos a llamar un tercero, y lo que hace ese tercero es pagar la deuda de otro, o sea, paga la deuda del deudor. Entonces, el efecto es que se va a subrogar en los derechos y acciones que tenía el acreedor, incluyendo los accesorios del crédito. Quiere decir que si el acreedor inicial tenía sobre esa obligación algún tipo de garantía, tenía el derecho a percibir intereses, tenía derecho a recibir una cláusula penal, etc. El tercero se va a colocar en la misma posición y esos accesorios y esas garantías van a subsistir, porque el pago por subrogación no va a extinguir la obligación con relación al deudor, sino lo que va a provocar es que este tercero ocupe la posición del acreedor. Y ahí se produce el efecto de la transmisión. Puede ser de origen legal o convencional, puede estar acordada, ¿sí? Y el tercero solo va a poder ejercer el derecho transferido hasta el valor de lo que él ha pagado, es decir, de lo que él ha abonado. No puede ir más allá de lo que él ha pagado. Cuando veamos la unidad del pago, vamos a estudiar con un poco más de detenimiento el pago por subrogación, porque hay diferentes reglas según la posición que ocupe el tercero con relación a la obligación que paga. Este tercero puede ser un tercero interesado o un tercero no interesado. Si es un tercero interesado, se lo denomina así porque si el deudor no cumple, él está expuesto a que le reclamen esa obligación por una vía subsidiaria. Por ejemplo, sería el caso de que el deudor debe 100.000 pesos derivados de un préstamo de dinero y este tercero le ha salido de garante o de fiador de esa deuda. Entonces, como garante o fiador sabe que si el deudor no la paga o no la cumple, se la pueden reclamar a él. Por eso es que antes de que se produzca ese reclamo judicial con los costos que eso podría representar, va ante el acreedor y paga él. Ese pago que hace tercero no va a extinguir la obligación con relación al deudor principal, porque este fiador va a poder repetir todo lo que pagó en contra del principal. Y después puede ser que el tercero no sea interesado, es decir, que no tenga ningún interés en el pago. Y ahí los efectos van a variar según
la voluntad expresa o tácita del deudor de la obligación. Este tercero no interesado puede pagar con conformidad del deudor, es decir, el deudor estar de acuerdo en que él lo sustituya, puede pagarlo sin que el deudor diga nada, en desconocimiento, o sea, lo aprueba ni lo desaprueba, o puede pagar en contra de la voluntad del deudor. Y ahí sí, en ese supuesto, si paga en contra de la voluntad del deudor y no tiene interés, ahí las acciones que va a tener van a ser diferentes y van a estar más restringidas. Pero la regla general es esta que les he explicado. Y después, con esto, digamos, finalizaríamos la descripción general del fenómeno de transmisión de las obligaciones. Recuerden que la transmisión en general de los derechos es un fenómeno que no es exclusivo de las obligaciones, es propio de todos los derechos. Está regulada la parte general del Código Civil y Comercial, involucra tanto derechos reales como derechos de crédito o personales. Y la regla, les reitero, es que todos los derechos son cesibles o transmisibles. Vamos a ver entonces ahora el punto número 6, el apartado 1 de la unidad 3, y finalizaríamos con la primera mitad de la unidad y analizamos entonces el próximo tema, que es el reconocimiento de deuda. ¿Qué consiste ese reconocimiento de deuda? El código lo define como una manifestación de voluntad por la que el deudor admite estar obligado al cumplimiento de una obligación. Como ven entonces, el reconocimiento es un acto jurídico, porque es un hecho humano, voluntario, lícito, que tiene por fin inmediato establecer una relación jurídica. La relación es reconocer la existencia de una deuda exigible por el ordenamiento jurídico. Esa manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita, puede ser que él, por ejemplo, envíe una misiva, un mensaje, una carta documento, de que surge de manera expresa su condición de deudor, porque reconoce adeudar determinada suma de dinero, por ejemplo, o puede ser tácita cuando se comporta de la manera que solo se comportaría alguien que es deudor de esa obligación. También el reconocimiento de deuda se puede clasificar según en dónde sea manifestado o a través de qué instrumento, en judicial o extrajudicial. El judicial es el que se realiza en el marco de un juicio o una causa, y el extrajudicial es el que se hace con anterioridad al inicio del juicio. Y después puede ocurrir que el reconocimiento ese de deuda se refiera a un título o una causa anterior, como sería el supuesto en que yo reconozco haber celebrado un contrato de mutuo, préstamo de dinero, y en función de ese contrato reconozco adeudar 100.000 pesos, la causa de mi deuda, el título de mi deuda, va a ser el contrato, o puede ser una promesa autónoma, es decir, yo directamente reconozco deber sin invocar una causa o título anterior. En todos los casos, a partir del reconocimiento de la deuda, se le facilita al acreedor la posibilidad de exigir el cobro, porque al estar reconocido expresamente, va a tener todas las acciones, tanto para asegurar el cumplimiento, las de garantía y las que se vinculan con la ejecución forzada de esas prestaciones. Con esto entonces terminaríamos la clase pasada, que había quedado esto pendiente,
Y en la próxima clase veríamos el apartado 2 de la unidad número 3 con los medios, tanto judiciales como extrajudiciales, de aseguramiento del cobro y de ejecución. Muchas gracias.